Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Juanfran? Muy bien, ¿qué tal? ¿Por dónde tú desde Francia, ¿no? Yo vivo en Francia y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Emmanuel Zúñiga, que viene desde Chile. Así que nuestro invitado de honor hoy, en nuestro cuarto o quinto podcast, no sabemos muy bien por dónde vamos, con la agencia BP. ¿Y tú cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juanfran? Muy bien. Sí, yo creo que podemos decir que es el tercero de serio, el tercero de verdad, con gente... ¿Cuarto? ¿Cuarto? Bueno, Sí. bueno, pues el cuarto. Y Y muchas gracias, Emmanuel, por estar aquí con sí, muchas nosotros. gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Buenas tardes por acá. Sí, Bueno, porque mira, en sí, Chile, la estamos grabando en Chile, son las 3 de la tarde Desde y la aquí tarde. nosotros vivimos en Francia, son las 9 de la noche, así que hay unas horas de Mm, diferencia y creo que también un poco de diferencia de temperatura. Y también, Aquí el verano y allí supongo que será invierno. sí, mucho frío, mucho frío. Muy bien. Pues bueno, venga, mira, Nacho, te si te dejo. parece, Manuel, hemos preguntado aquí a una inteligencia artificial un poco sobre ti. Vamos a ver qué es lo que cuenta y luego tú añades o corriges lo que quieras para, para ver si es verdad o lo niegas todo como quieras. ¿Vale? Mira, nos dice que Emanuel Zúñiga es un kinesiólogo licenciado con distinción en kinesiología y que ha desarrollado una sólida trayectoria profesional. Sus campos más especializados es la fisioterapia musculoesquelética y se destaca en la docencia universitaria, donde actualmente desempeña una actividad como académico y docente universitario. Otras cosas a añadir es su transición a la docencia. Emanuel pasó de ser un kinesiólogo practicante a convertirse en docente universitario, lo que probablemente implicó que se adaptara a un nuevo rol y desarrollara habilidades pedagógicas. También su responsabilidad de formación, la actualización constante, un equilibrio entre práctica y enseñanza y un desarrollo profesional continuo. Yo creo que está claro por qué lo hemos traído. Que ¿es Genial. verdad, Emanuel? ¿Cómo ves Buenísimo. esa definición? ¿Falta algo o sobra algo? No, muy buena presentación. Yo me dediqué, ¿cierto?, al área musculoesquelético. Trabajé mucho tiempo en las Fuerzas Armadas. Ah, genial. Eh, sí, ahí fue una gran escuela porque la mayoría de los pacientes que veía eran pacientes con condiciones de salud musculoesqueléticas agudas y algunos subagudos y obviamente persistentes. Cosas que después yo hice la transición a una clínica. Por lo tanto, los pacientes que llegaban con condiciones musculoesqueléticas eran persistentes, no eran agudas. Entonces fue un abordaje de las dos áreas. Después me fui a un consultorio que es como atención pública, siempre con el bichito de la docencia. Siempre me gustó transmitir el mensaje, pero no se dio el tiempo, no se dio la etapa porque quizás necesitaba un poco más de práctica clínica para poder transmitírselo a los futuros profesionales. Después trabajé un tiempo y ahora en la actualidad me dedico al 70% a la docencia y el resto quizás a atender a ver pacientes en práctica musculoesquelética. Bonita la docencia, me encanta. Esa es como Genial. más o menos mi trayectoria. Y con respecto a tu práctica con militares en las Fuerzas Armadas, ¿tenías también lesiones típicas de Sí, traumatología o relacionado con, cuando con, la- egresé, con- sí, con los cuando, cuando, lesionados? mm, cuando egresé, mi primer paciente fue un paciente con una osteotomía. Ese fue mi primer paciente. Y el segundo paciente fue con una fractura. Y el que vino fue con una luxación. Se veía Wow. condiciones de salud de que sí, tomaba decisiones importantes en el área musculoesquelética en el ejército. Veía desde 15 tobillo leve hasta paciente con dolor persistente, atendía personal civil, atendía no tanto, sino que más militar, oficiales, suboficiales, cargas, pasivos. Tenía por lo menos un N de casi 2000 pacientes
que veía yo ahí dentro de la enfermería que atendía. Entonces fue una gran escuela. Wow, Genial. El 80% de los pacientes eran musculoesqueléticos. Veía algunos pacientes con condiciones respiratorias, pero una prevalencia muy, muy baja. Pacientes no con condiciones neurológicas, no, sino que más Así parece un poco como un perfil de deportista, ¿no? Deportista con requerimientos de actividad muy, muy concretos, un abordaje muy agudo. Sí, porque el soldado que llegaba con una condición de salud necesitaba mantenerse en su actividad militar diaria. Entonces no me servía a mí hacer tratamientos eh, muy prolongados en el tiempo. El paciente necesitaba, en este caso el soldado, reincorporarse inmediatamente, bueno, si es que no era posible por la condición de salud, sino que reincorporarse lo antes posible a su actividad. Yo por lo menos aquí en Francia yo los veo, ellos hacen muchísimo deporte, por lo menos aquí en Francia. Y deporte a veces un poco extremos, como el CrossFit y cosas de esas. Están siempre, siempre, siempre haciendo deporte. Y yo creo que forma un poco parte de su trabajo, de mantenerse en forma y estar siempre ahí. Por eso no es raro que ellos desarrollen lesiones musculoesqueléticas y a veces con dolor persistente. Sí. Y la mayoría de los pacientes eran soldados que están en el servicio militar. Por lo tanto, la condición física de ellos era como un paciente sedentario. Paciente sedentario que lo incorporaban a la actividad física intensa, todos los De días. golpe y ¡paf! Y Entonces, ya tiene la lesión. uno esperaría algunas cosas, algunas situaciones. Yo ahora donde estoy viviendo aquí en una parte de Francia muy cerca de Alemania, con tradición militar importante y también hay, colaboro con un médico que en la universidad de aquí de Lorena, que interviene en un hospital que tiene la doble función civil y militar. Y también vemos mucha, pues me sale el francés también, mucha, mucho paciente militar con patología igual aguda, subaguda, y el contexto cambia mucho, en un contexto de estrés y la cabeza formateada diferente, les cuesta pararse, como decías tú, Juanfran, un perfil muy, muy híbrido con un deportista de CrossFit, muy, muy parecido. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la fisioterapia? Bueno, tuvimos a José con nosotros y nos habló un poco de la fisioterapia en Chile, pero es diferente porque bueno, él trabaja en Brasil y tú trabajas en Chile. ¿Cómo es la fisioterapia allí en Chile? Por ejemplo, aquí en Francia nosotros trabajamos en clínica privada, se puede decir, y el paciente, la seguridad social, o sea, lo que es sí, la seguridad social devuelve el dinero, o sea, el paciente no tiene que pagar nada de su bolsillo. Eso se paga con los impuestos y hay una parte pagada por la seguridad social y otra parte pagada con las mutuas. ¿Cómo funciona la seguridad social? ¿Cómo funciona la fisioterapia allí en Chile? ¿El paciente viene directamente a ti o lo manda el médico? Sí, tiene que venir con una orden de atención médica el paciente. Yo destaco el trabajo acá del Colegio Kinesiólogo, que lo que intentamos hacer, ¿cierto?, es hacer mejores prácticas clínicas. Ahí va la atención centrada, ¿cierto?, en el valor, entregarle valor al paciente. Y lamentablemente eso conlleva que hay que sacrificar algunas cositas. En la orden de atención kinesiológica, el paciente en este caso, un paciente con dolor de espalda, el paciente va directamente al médico y el médico determina si es que ese paciente puede pasar al especialista. Si es que no pasa al especialista, puede ir directamente con esa orden de atención al kinesiólogo y el kinesiólogo, eso es legal. Por lo tanto, todo lo que anote en el papelito el médico tiene que aplicarse, porque además Ah, que el paciente lo vio. Entonces, el paciente, no sé, el médico puede poner ejercicio, ultrasonido, TENS, ultratermia, ejercicio de elongaciones y esas cosas uno los tiene que aplicar. Y eso lo puede reembolsar en un seguro de atención dependiendo si es privado o público el paciente. Y ahí tiene un reembolso de la atención del costo. Ahora, con respecto a sacrificar algunas cositas, era que cada
¿cierto? Terapia pasiva, tenía un costo, tenía un valor, 300 pesos, un par de dólares, ¿cierto? Ahí el ejercicio también un monto, y todas esas cositas van sumando y eso da el valor de la atención diaria. Entonces, eso el médico le pone eso por 10 sesiones y eso es lo que le reembolsan al paciente por sus 10 sesiones. Ahora cambió un poco, porque antes eran, no sé, 7, 8 códigos, que son las prestaciones que uno tiene que aplicárselas al paciente, y ahora se redujeron a solamente evaluación y atención integral. Por lo tanto, todas las terapias pasivas están como, no se cobran. Entonces, eso Así. no es ingreso para el kinesiólogo y eso ha generado una discusión importante. Pero, lamentablemente, eso es como una inversión a largo plazo porque al final, ¿cierto? Nosotros tenemos, como menciona Louis Gifford, tenemos que estar conscientes de las competencias que tenemos, ser consciente de lo que, ¿cierto? Y a través de eso entregarle el valor de la atención al paciente, y el valor de la atención al paciente es aplicarle cosas que tienen alta evidencia científica, ¿cierto? Que tiene un respaldo, que es el ejercicio terapéutico, la educación, y bueno, adjuntar algunas cositas como terapia adjunta, que lamentablemente eso no se cobra dentro de la atención, pero también hay que considerar la expectativa y la experiencia del paciente. Y en base a eso nosotros tomamos las terapias complementarias juntas y las vamos aplicando parte de la sesión de kinesiología. Súper curioso esa forma de trabajar donde aún no tengo la impresión de que aún el fisioterapeuta o kinesiólogo no es todavía libre de hacer lo que él considera que debe hacerse. Cuando una persona viene a vernos, somos nosotros los especialistas en músculo esquelético, por ejemplo. Los médicos de cabecera están formados a muchísimas cosas, pero no son especialistas de músculo esquelético o de dolor persistente. Entonces, una vez que llega el paciente, por lo menos aquí en Francia, nos llegan también, aquí se llaman ordenanzas o prescripciones, con cosas, te ponen 20 sesiones de masaje, electroterapia o no sé qué. Pero en Francia tú tienes la libertad de hacer en verdad lo que te dé la gana. Tú aplicas la técnica que tú consideras que es la mejor para tu paciente en base a la evidencia científica, en función de las expectativas del paciente y en función de la experiencia que tú tienes. Porque hay veces que llegan esa ordenanza, esas prescripciones médicas con cosas que te ponen que tienes que hacer y son cosas que para ciertas patologías llevan como 30 años obsoletas. Que decir que no tienen, vamos, eso no se hace ya desde hace 20 años y aún llegan ordenanzas, prescripciones poniendo qué es lo que tienes que hacer. La mayoría ya son cada vez un poco menos, se va cambiando un poco el tema, pero suelen ser médicos un poco más mayores, más antiguos, que todavía tienen ese sentimiento, esa forma de pensar de que el fisioterapeuta es un auxiliar médico. Y eso aquí en Francia está cambiando desde hace ya poco tiempo. Se puede evolucionar a mejor, pero está cambiando a mejor. Pero siguen habiendo médicos que siguen funcionando así, creyendo que somos auxiliares médicos, lo que eso no es nada, en absoluto es así. Ahora, eso podría, bueno, si uno tiene acá en Chile una clínica particular, yo me invirtiera ¿cierto? Me construyera una clínica o arrendara una clínica y atendiera al paciente por particular, el paciente puede ir efectivamente, ¿cierto? Directamente al kinesiólogo y paga su consulta particular, y ahí le aplico terapia galáctica, lo que yo estime pertinente para el paciente. En este caso sí, pero si yo trabajo en una clínica, no, ahí tiene que pasar directamente por el médico y el Y médico. hacer todo lo que dice, tienes que hacer obligatoriamente lo que te pone en la lista. Ahora lo interesante es que cuando yo trabajaba en una clínica y lo que hicimos fue, ya, la idea no es pelear, porque somos un equipo, ¿cierto? Los médicos, los psicólogos, la idea es trabajar, ¿cierto? Como un equipo multidisciplinario con el paciente. Que bueno, podemos hablar después más adelante sobre eso, que el equipo multidisciplinario es que todos vean al paciente como, ¿cierto? La atención centrada en la persona más que en el paciente, ¿cierto? Entonces, Lo que hay que la hacer, claro. la idea no es pelear con el médico, sino que nosotros ¿qué hicimos? Ya, perfecto. El paciente tiene que pasar directamente con el médico para pasar al kinesiólogo. Entonces, el médico nos va a poner su diagnóstico
su diagnóstico en base a la CIE 11, no va a poner su diagnóstico del centro estructural y va a poner orden de atención, evaluación kinesiológica por 10 sesiones o las sesiones que el médico estime pertinente y listo. El resto nosotros lo vemos, nosotros evaluamos al paciente y vemos qué terapia de línea aplicamos, con qué terapias adjuntas complementarias vamos más o menos aplicándole al paciente. Y ahí nosotros, Genial. el médico no nos pone cosas que el médico piensa que podrían ser beneficiosas para el paciente, porque como decimos acá en Chile, pastelero a sus pasteles. Y así nos evitamos cualquier discusión y funcionó súper bien, súper bien. Súper interesante. Bueno, no nos hemos presentado nosotros, llevamos haciendo 4 o 5 podcasts y en realidad la gente no sé si nos conoce o no nos conoce, no saben quiénes somos ni lo que hacemos. Quizás deberíamos presentarnos, que sepan quiénes somos, dónde estamos y lo que hacemos un poco. Es el momento perfecto porque te decía Juanfran que tú crees que no, que los fisioterapeutas ya no actúan así. Y a lo mejor es que nos rodeamos muy bien, ¿no? Porque en 5 minutos de discusión ya hemos oído hablar de Luis Gifford, hemos oído a ti hablar de evidencia, de alto grado de recomendación de evidencia científica. Bueno, nosotros, y sobre todo el capitán Juanfran, es capitán de la agencia EBP, una agencia de formación continua para fisioterapeutas que surgió en España y que luego Juanfran la empezó a llevar, que surgió en Francia, perdona, y que Juanfran la empezó a llevar en español, ¿no? ¿Y quiénes estamos ahí en la agencia, Juanfran? Bueno, no fue tan así. La agencia BP, sí, como tú dices, es un organismo de formación de fisioterapia basado en la evidencia científica. Lo que hacemos es divulgar contenido de alta, muy alta calidad, basado en evidencia científica, y traemos a los mejores expertos internacionales como Chad Cook, Mike Stewart, Mark Laslett, Angela Cadogan, Joe Gibson. Son expertos internacionales, tienen muchísimos estudios detrás y muchísima experiencia internacional. Y bueno, existía la rama francesa, la sede francesa, y decidieron desarrollar una rama en España y en América Latina, allí por el 2018. Y entonces, pues, por aquel entonces, pues, éramos 4, quizás, 4 o 5 en el equipo, y aún seguimos ahí, 4 o 5. Hay algunos que se han ido, otros que han venido nuevos, como Nacho. Y yo me encargo, yo soy uno de los más antiguos, tengo el papel un poco de coordinador de todo el equipo español y de América Latina, y también tengo el rol de traductor, de gestión, me encargo un poco soy quien está escondido ahí detrás de las redes sociales y El quien Capitán traduce, América, Capitán América. Capitán Castellano. Así No, es que sí. un trabajo muy bonito tener acceso a formaciones de primeras cabezas, de primeras figuras de formación de fisioterapia basada en evidencia científica y tener acceso a esas formaciones y poderlas traducir al castellano, ponerlas más accesibles a compañeros y que encima nos abran puertas a tener relación con compañeros de otros países como Emanuel, pues Lo que es interesante con esto que estamos intentando lanzar, esta agencia BP, es que aparte de las formaciones, intentamos divulgar la fisioterapia basada en la evidencia científica en las redes y en nuestra web, porque tenemos muchísimo contenido gratuito del que todo el mundo puede acceder, y tenemos blogs, tenemos vídeos, tenemos infografías, tenéis, no sé, de todo. Muchísimo contenido gratuito para empezar poco a poco, y luego, si os gustan las formaciones, por supuesto, comprarlas. Pero el objetivo es divulgar la fisioterapia basada en la evidencia científica, y ya está. Ahí intentamos llegar a todo el mundo en español y nada. ¿Qué más puedo contar? Bueno, yo vivo en Francia, soy español, por supuesto, vivo en Francia desde hace 18 años ya aquí. Y mi práctica está orientada un poco como Emanuel. Yo hago también
músculo esquelético y dolor persistente. Prácticamente eso es lo que hago en la clínica. ¿Y tú, Nacho? Pues yo soy de Madrid y Yo soy bueno, andaluz, ¿eh? Se me olvidó no, decirlo. soy pues yo soy vasco como Juanfran, por supuesto. No, no se le nota el acento. Yo soy de Madrid y he, he vivido en Francia, luego estuve en Canadá y ahora acabo de volver a Francia y en este momento yo trabajo en un hospital que tiene esa doble función también, presta servicio a las Fuerzas Armadas de aquí, de Francia, más que nada por la tradición de la zona, que tiene esa mezcolanza muy normal aquí. Y, y ahora mismo yo trabajo en este momento en un servicio de hematología y de cuidados intensivos y cuando puedo ayudo un poco también con estos pacientes también de Fuerzas Armadas. Y para cerrar un poco, lo que os quería preguntar, cuando hablamos de todo esto, ¿de verdad creéis que la gran mayoría de fisios y kinesiólogos hablan el idioma que estamos hablando aquí? ¿De verdad que es la gran mayoría los que están cambiando y los que se están actualizando? ¿O es más un sesgo por el mundo en el que nos movemos? ¿Qué piensas, Emanuel? La verdad es que yo lo veo con buenos ojos, sobre todo los congresos que se realizan acá en Chile, que la mayoría de los kinesiólogos están trabajando o están considerando mucho la evidencia científica, están trabajando muy, muy bien. Bueno, yo no soy nadie para decirlo, yo lo tomo, ¿cierto?, de los mayores fisioterapeutas a nivel mundial. Claro, cuando uno revisa la evidencia científica, es cosa, ¿cierto?, de ver el idioma en la que está, pero se está navegando bien firme por buen camino, yo veo la kinesiología. Eh, pero tampoco, eh, no recuerdo qué autor mencionaba que cuando uno se forma y estudia mucho, se certifica mucho en un área en particular, o en una técnica, un tratamiento en particular, uno se casa con eso. Entonces, los extremos tampoco son buenos, ¿cierto? Cuando uno menciona trabajar en base a la evidencia científica, también tiene que considerar otras cosillas. Tiene que considerar cuáles son las respuestas que ha tenido con los pacientes, ¿cierto? La práctica basada en evidencia. ¿Cuál es mi experiencia, mi expectativa? ¿Cuáles son mis competencias? Ahí, ¿cierto? Citamos a Louis Gifford. Hacerme consciente de cuáles son las competencias que yo tengo para aplicar cierta evidencia científica y la mejor evidencia científica que existe. ¿Por qué? Porque si yo lo veo acá en Rancagua, que yo vivo acá en Rancagua, Chile, sexta región, a aproximadamente 100 kilómetros de Santiago, de la capital de Chile, si yo tomara un artículo científico de muy alta, de buena calidad, y yo trato de aplicarlo a la población N que tengo, por ejemplo, en el regimiento, probablemente no sea, ¿cierto?, plausible, no lo pueda aplicar. Entonces tengo que considerar otras cosas, tengo que considerar al paciente y tengo que considerarme a mí como kinesiólogo. Y ese abordaje, muchos kinesiólogos acá en Chile lo están aplicando, ¿cierto? No son como se mencionaba antes de ser un evidenciólogo, solamente leer artículos científicos y ser como un ratón de biblioteca, estar ahí con Biblioteca. evidencia, sino que atendemos personas y eso tiene que considerar muchas, múltiples dimensiones en la persona. Es Súper interesante. curioso porque José nos hablaba de eso también un poco, de que los estudios la mayoría se hacen en Australia, en países que luego al final no tienen nada que ver con la cultura y con las costumbres de países, por ejemplo, de América Latina, y hay cosas que los resultados luego no los puedes aplicar y no son aplicables en todos lados, y es verdad, lleva razón. Eso es interesante porque a veces uno se casa con eso. Yo tengo formación en terapia manual, entonces a todos los pacientes, ¿cierto? También tengo formación en agente físico y cuando terminé la preparación de agente físico, aplicaba a todos los agentes físicos, pero después llega un quiebre en la carrera profesional de todos, probablemente si no ha llegado va a llegar un quiebre en la cual uno dice algo, ¿cierto? Algo cambió, entonces empieza a considerar otras cosas
que ahí entra también la demonización con las terapias pasivas. Que uno dice, no, no hay que demonizar estas cosas, sino que yo las aplico, pero el mensaje que yo entrego a los pacientes es diferente. Entonces voy a aplicar estas cosas de otra forma y el abordaje clínico que uno tiene cambia. Ese es el quiebre. Uno empieza a hacer, quizá, no sé si las mismas cosas, pero el mensaje que va entregando es diferente, porque es una persona la que tiene al frente, en Está realidad. claro. Es verdad que eso yo creo que forma parte un poco de la experiencia de los fisioterapeutas. Llega un momento, es verdad, como tú dices, yo he escuchado hablar que cuando uno se forma en martillo ve clavos por todos lados y llega un momento a fuerza de formarte que al final tienes tantas técnicas y tantas cosas que dices, bueno, me voy a parar un poco y voy a ver qué es lo mejor de cada una, lo que a mí me va bien, lo que va bien a los pacientes y al final siempre, al final, casi que siempre aplican lo mismo, pero está bien formarse y ver cosas nuevas y decir, bueno, pues lo que acabo de hacer, lo que me he formado, me gusta o no me gusta, o me va bien o no me va bien. Y sí, como tú dices, llega un momento en el que ha hecho tantas formaciones que no sabes para dónde ir. ¿Cómo, por ejemplo, cómo es la comunicación que tienen en sus países del fisioterapeuta, kinesiólogo, con otras profesiones, con los psicólogos, los médicos, sobre todo, con respecto a aplicar algunas cosas que los médicos, esos profesionales, consideran que son importantes en el abordaje del paciente? Sí, a ver, yo por unir un poco también con lo anterior, yo a lo mejor, hablando un poco, lo que se me viene a la cabeza es que a lo mejor la curva de aprendizaje es mucho más larga de lo que pensamos, Mm, porque cuando hablamos de evidencia científica, ningún formador te dice que cojas un estudio y lo apliques. A lo mejor es que lo haces tú automáticamente 4 o 5 veces, tienes un high, tienes una subida de adrenalina cuando haces una formación y a lo mejor es que necesitamos esas 3, 4 picos de subida y bajada y mirar un poco más a largo plazo, porque parece que nos pasa en Chile, en Francia, en España, nos pasa a todos. Y a lo mejor incluso nosotros mismos consideramos que nuestra profesión es un poco más sencilla o menos compleja de lo que es y a lo mejor que la curva de aprendizaje es más larga. Y por unirlo con lo de los otros profesionales, y a lo mejor puede que sea igual. Puede que una vez que tienes los conceptos más claros después de haberte caído y tropezado y sacudido 3 o 4 veces, empiezas a ver la importancia de colaborar con psicólogos. Aquí no sé tu experiencia, Juanfran, pero la experiencia de la colaboración interprofesional aquí o multidisciplinar, yo tengo la impresión que viene desde arriba. O sea, es estructurada, no emerge del fisioterapeuta que colabora como sí puede pasar en España, que el acceso directo a la fisioterapia es el 90%, me atrevería a decir, y hay fisioterapeutas que comparten clínica con un psicólogo y hacen una colaboración emergente. Aquí yo diría que a lo mejor al ser un país un poco más al norte, está un poco más estructurado y el paciente viene del médico con una prescripción médica y colaboras porque en tu establecimiento existe al mismo tiempo otros profesionales que también han recibido una prescripción del médico. Y lo que sí aportaría y me parece bonito aquí que incluso hay reuniones interdisciplinares semanales de los profesionales y si hay una discusión y una colaboración real. ¿Qué piensas, Juanfran? Pues yo creo que todo depende de dónde trabajes. Si trabajas en un hospital, si tienes esa facilidad de poder crear vínculo con otros profesionales, psicólogos, médicos, enfermeras, auxiliares, eh, y es mucho más fácil. Yo en mi caso trabajo en una clínica privada y en mi clínica somos 9 fisioterapeutas y no tenemos contacto con nadie. Sí, pues yo me cruzo con enfermeros o enfermeras en la estructura a las que voy cuando hago algunos pacientes a domicilio, pero en realidad no tenemos contacto con nadie y es muy difícil.
crear vínculos y crear relaciones con otros profesionales. Y aparte de eso, con los médicos es aún más complicado, porque tienen esa visión todavía, esa mentalidad algunos de yo soy el médico y tú eres el fisioterapeuta, tú te quedas en tu sitio y yo soy el médico aquí, yo soy quien sabe. Y entonces, con esos médicos, estoy hablando mucho con Guillaume Deville, que es otro de los fundadores de la agencia EBP, sobre eso. Él está súper formado en todo ese tema. Y él tiene la suerte de trabajar directamente en una clínica con un médico. Y eso le decía que era algo que era el sueño de todo fisioterapeuta, poder trabajar directamente con un médico en equipo y que el médico, él recibe los pacientes antes de que el médico los vea. Y entonces, en función de si él detecta cosas raras, banderas rojas o no, se lo envía al médico o directamente no pasa a ver al médico el paciente. Eso es genial. Y luego, en mi caso, yo no veo nunca a los médicos, nunca, nunca, nunca. Y cuando intentas crear vínculos o llamarlos para decir, oye, este paciente que me ha enviado, veo algo raro, te lo envío de nuevo porque es siempre algo muy frío y siempre tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir para no que no se sienta amenazado. Es muy difícil crear y eso, sobre todo, como dice Guillaume, con el médico que tenga esa visión de yo soy quien sabe y no hay que perder tiempo, no merece la pena perder tiempo en intentar crear una relación, hay que gastar tiempo y energía en los médicos que quieran aprender y nosotros de ellos y ellos de nosotros. Por lo demás, no merece la pena. Pero es difícil. Todo depende en lo que trabajes, en la estructura que trabajes, tienes más relación con otros profesionales o no. Manuel, ¿tu experiencia? Es que dijeron una cosa muy clave, muy importante, que con respecto al ego. Acá también pasa, y de hecho pasa entre kinesiólogos. Yo estuve en 3 grupos de kinesiólogos y me salí de esos grupos de kinesiólogos de WhatsApp, porque el ego es muy fuerte. El conocimiento, cuando uno va adquiriendo conocimiento y conocimiento y conocimiento, eso genera seguridad en uno. Y lamentablemente a veces la seguridad también es directamente proporcional con el ego. Entonces quizás tanto o no tanto conocimiento. De hecho, hay un gráfico que a mí me encanta, Mike Stewart, como comunica, como orador. Y él muestra un gráfico de torta y dice, citando también parte de Louis Gifford, de las competencias, de ser consciente de las competencias que tenemos, y él muestra cuál es el conocimiento que nosotros tenemos, cuál es el conocimiento que no tenemos y cuál es lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, claro, esos profesionales tienen un ego muy fuerte, pero si uno ve a los grandes, ¿cierto? A los referentes de la kinesiología o de la medicina, de la ciencia, el nivel de humildad es gigantesco. Es Exactamente. gigantesco. Entonces, claro, lamentablemente uno dice, ¿cómo estos profesionales, ¿cierto? Versus estos otros profesionales, el ego está ahí. Y esto yo también se los digo a mis alumnos. Y también, bueno, aparte de colegas, que hay que tener mucho ojo con el ego, porque lamentablemente eso le va a perjudicar a él como profesional, a los pacientes y ¿cierto? A los colegas. No es bueno, es Es, tóxico, es cierto. es como el cortisol en exceso, tóxico para el cuerpo. El ego es igual, entonces hay que tener mucho cuidado. La relación que, bueno, acá en Chile, los médicos que son de la nueva generación vienen muy de abiertamente. De hecho, algunos manejan muy bien la fisioterapia. Algunos se atreven a poner algunas indicaciones que uno dice, quiero conocer a este médico, ¿de dónde salió este médico? Porque no le pone, no sé, un diagnóstico lumbalgia, le pone una cosita un poquito más con cariño al Con más paciente. detalle, con más Y detalle. uno dice, este profesional yo tengo que conocerlo. Esta nueva generación viene más abierta, viene a trabajar en equipo, porque somos un equipo y el paciente está en el centro, nosotros tenemos que trabajar para poder recuperar la actividad que tiene limitada el paciente producto de una condición de salud, en este caso, la experiencia dolorosa. Uh-huh. Entonces es potente. Eso es muy importante lo que
mencionaban ahí sobre el ego es potente y no debiese pasar. Yo tuve el placer de conocer a Chad Cook en una de las conferencias de la agencia BP en París, y es lo que tú dices, y es que tú eres ese hombre que ha publicado no sé cuántos miles de estudios científicos y es la persona más sencilla que tú te puedes encontrar en la vida. Y eso, es simplemente decir, es alguien súper abordable, súper sencillo y que te escucha y que intenta aprender todos los días lo que dice. Yo sigo aprendiendo, es lo más difícil que tenemos en esta profesión, de seguir, querer aprender todavía más y más. Y pues ven ese gráfico de torta, se salen del gráfico y ven realmente lo que no son conscientes de que no saben. Y dicen, chuta, tengo que seguir aprendiendo, y uno aprende mucho más de la audiencia que de lo que uno estudia. En realidad, es interesante eso. Yo creo que soy muy optimista. Yo me voy a posicionar más pesimista. La hipótesis es que pienso como vosotros, pero creo que estamos sesgados y que hay una proporción muy grande de gente que sigue otra práctica, otra forma de hacer su práctica profesional y no y lo que a nosotros nos parece lo dominante y que se está cambiando. Y te escuchaba decir, Manuel, que viene una nueva generación y que lo hace y que lo hacemos bien. Me gustaría creerlo, pero me queda la duda de saber si es verdad o es solo mi visión. Es como el sesgo de autor en los estudios. No, pero yo creo que hay que estar positivo, es como una piscina y yo voy como, ¿cierto?, suministrando unas gotitas de tinte. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como docente? Yo, Como... yo ingresé a la docencia por eso, independiente, bueno, tengo varios colegas, ¿cierto?, que lamentablemente se basan en la estructura de la universidad, que te pasa una estructura y uno tiene que pasar ciertas cosas y no se tiene que pasar de ahí. Pero siempre se puede, ¿cierto?, poner ahí su mensaje en base a la evidencia científica, considerar algunas cosas que están estudiando para atender a una persona. Entonces yo ingresé a la docencia para eso, para tratar de que esta nueva generación, quizás son pocos, no importa. Hay una frase por ahí, si uno dice, si uno puede cambiar la vida de una persona, ¿cierto? Entonces si yo puedo llegar con el mensaje a un estudiante, yo me doy por pagado. Entonces, tratar de, desde adentro, desde el núcleo, los que están chiquititos, kinesiólogos que están chiquititos, están creciendo, tratar de inculcarles eso. El bichito pues, sí, por cuestionar algunas cosas, investigar un poco más, no quedarse con lo que les dice a alguien, sino que buscar un poquito más. ¿Y tus Eso. compañeros en la universidad también tienen como tú, tienen ese enfoque basado en la evidencia científica de la fisioterapia o de la kinesiología o no? Mis En la colegas ahora universidad. En la universidad. tengo poco contacto con mis colegas antiguos, pero los No, que no, tengo no. Con los profesores actuales. con los profesores, sí, sí, son muy buenos profesores. Sí, también. También a ellos les trato de inculcar este abordaje y no, ¿cierto? Casarse con algo. Genial. Estuvimos hablando con José de eso, de que yo tengo la sensación de que hay países donde la evidencia científica en fisioterapia o kinesiología está un poco más adelantada o ha llegado un poco más, que está ya presente que en otros países. Y yo tengo la impresión de que Chile, la verdad es que están bastante bien. Chile, Colombia, México. Hay otros Como, países que como, son un poco menos. como decía también José, la parte gremial. Has hablado antes del colegio de kinesiólogos, ¿cómo es la situación así un poco global en cuanto a evidencia científica? Sí, ellos trabajan mucho. Hay otra sociedad también, bueno, no quiero hacer publicidad, pero hay varias sociedades aquí que tratan de traer la mejor evidencia científica disponible en Europa, la traen para acá, generan congresos,
se está trabajando harto en base a eso, a la formación continua de los profesionales. Y de hecho, se está trabajando en la certificación por especialidad de los kinesiólogos. El kinesiólogo que se dedica a músculo esquelético, que se tenga que certificar y hacer una prueba con compare, una evaluación compare, certificar horas de estudio y de formación para poder ser especialista en el área musculoesquelético, otro especialista en el área cardiometabólico, otro en piso, no sé, en distintas áreas de la especialidad. Entonces, todo para tratar de que el kinesiólogo, ¿cierto?, trabaje en base a la mejor evidencia científica y esté preparado para atender pacientes musculoesqueléticos. Pues si yo me dedico todo el tiempo en músculo esquelético, tengo que certificarme de que tengo las competencias y yo soy consciente para poder atender a un paciente músculo esquelético o respiratorio o con alteraciones, ¿cierto?, en el sistema nervioso central. Así que están haciendo un trabajo ahí importante, se han hecho hartos congresos, se han organizado muchos congresos. Interesante. ¿Qué piensas Sí. tú, Juanfran, de las especialidades en fisioterapia, en kinesiología? ¿Dónde? ¿Aquí en Francia? Bueno, yo... no, la verdad no sé qué decirte. Yo creo que no podemos saber de todo y ser especialistas de todo. Por eso yo, por ejemplo, no hago nada de pediatría porque no estoy formado, no me siento preparado para coger bebés y hacer fisioterapia pediátrica. Y bueno, supongo que cada uno, en función de lo que le guste más, pues se especializa un poco. Luego aquí en Francia no hay especializaciones. Gente pone... De hecho, legalmente en las placas que se ponen fuera no podemos poner prácticamente nada. Simplemente diplomado o titulado en fisioterapia y ya está. Es lo único que se puede poner. Algunos añaden otras cosas. Pero en realidad la gente no sabe, cuando va a un fisioterapeuta, no sabe si está más formado en músculo esquelético, en neuro, o en cardio, o en otra cosa, en respiratorio. Luego, es que en Francia ni siquiera, yo creo que eso está empezando a cambiar, no estoy seguro, lo tengo que comprobar, pero yo creo que no puedes hacer publicidad tampoco. Es decir, que tú puedes tener, por ejemplo, una página en Facebook, pero no puedes hacer publicidad de tu clínica. Y de hecho, y en Internet igual, no puedes tener una página Internet de la clínica, pero no puedes hacer publicidad de la clínica. Es decir, que lo que tú vas a publicar en esa página tiene que ser algo, información general, por ejemplo, o información sobre la tendinopatía o información sobre lo que a ti te dé la gana, pero no puedes decir, en mi clínica somos especialistas de no sé qué. Eso está prohibido. No se puede hacer publicidad. Sin embargo, los osteópatas, los quiroprácticos, todo lo que imaginan, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Publicidad de todo, pueden en todas las redes sociales, en internet, y no tienen ningún problema. Eso el Colegio de Fisioterapia francés lo tiene todavía un poco ahí, entonces se está quedando un poco atrás con respecto a la actualidad y a las tecnologías de 2024 y no nos dejan promocionar nuestras propias clínicas. Así que, bueno, es así, ya está. Yo durante mucho tiempo creí que las especialidades en fisioterapia, yo creía que no teníamos suficiente vertical, no teníamos suficiente conocimiento propio para hacer diferentes especialidades. Pero mi opinión va cambiando y escuchándote, Manuel, ha cambiado un poco. Yo creo que desde mi punto de vista no me parece, pero a lo mejor desde el punto de vista del paciente sí. Sí, que ir ahí cuando tengo un problema musculoesquelético vaya un profesional formado. Está claro, él es el que mejor formado está y te va a dar mejor resultado y va a entender mejor tu patología. Ahora, como especialidad propiamente tal, como el médico, ¿cierto?, que tiene especialidad de traumatología, neurología, etcétera, no, sino que es una entidad, TENEI, que nos certifica a nosotros como kinesiólogos, pero es un paso, siempre el primer paso, ¿cierto? Un paso más. Y sí, yo siempre les doy, incluso a mis alumnos siempre, este juego de rol o ponerse, ¿cierto?, en hacer el ejercicio de ponerse en el lado del paciente. Si yo fuese un paciente, tuviese un dolor de espalda persistente, a mí me gustaría ir a un kinesiólogo que tenga, ¿cierto?, experiencia musculoesquelético y que haya visto mucho dolor de espalda. Entonces, para estar más seguro de qué profesional me está atendiendo. También
hago ese ejercicio y encuentro, ¿cierto?, que tiene sentido. Genial, Todo súper el sentido del interesante. mundo. Bueno, pues llevamos un buen rato. Hablando. Como no me gusta pasarme ni un minuto, os digo que quedan 13 minutos y medio. Y yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta porque no me la estaba guardando. ¿Qué significa para ti Luis Gifford, Emanuel? Es un profesional que algo sabe de kinesiología y de comunicación. Por algo está donde todos lo recordamos, ¿cierto? El padre de todo, el Sí. origen de todo lo que es en relación con el dolor. Está claro. Además, Y esa, no sé, yo creo que la habilidad de comunicar es como los futbolistas, ¿cierto? Los que llegan como el Messi, como Cristiano Ronaldo. Son pocos, bueno, Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Es un Ahora ejemplo de perseverancia. tienes que nombrar futbolistas españoles ahora, ¿vale? Porque estamos arriba del todo, ¿eh? Y los argentinos también, ¿eh? Mucho cuidado, que están ahí a tope. Bueno, ahí sí, que nos comenten ahí. Pero el ejemplo de trabajo disciplinario, ¿cierto? Y de llegar hasta donde están. Y la habilidad de comunicación, volviendo a la comunicación, son pocos los que tienen la luz como para llegar, ¿cierto?, a ser un Mike Stewart, a un Chad Cook, porque no es solamente los estudios científicos que han publicado, sino que es cómo lo comunican, cómo hablan. De hecho, yo veo ahí de repente en YouTube las conferencias que ellos realizan y la forma de comunicar es bien interesante, ¿eh? Da como para análisis. Bueno, yo no sé, pero da como para análisis. Y esa forma de comunicar es importante porque es una de las cosas que podría influir y que influye en el pronóstico de los resultados en pacientes musculoesqueléticos, cómo uno comunica las cosas. Hay un artículo que me encanta, ¿cierto? Palabras como cuchillos, que pueden hacer tanto bien como mal. ¿Cierto? Este efecto nocebo cuando uno le explica las cosas al paciente que tiene una hernia, que tiene una artrosis, un proceso degenerativo. Esas cosas, como uno las comunica, que incluso puede dar lo mismo lo que uno va a comunicar. ¿Cierto? Si es una artrosis, a veces puede pasar de lado, pero el cómo yo lo comunico, eso sí puede ser mucho más potente en los pacientes. Hay un artículo ahí bien interesante también que mencionaba eso. Genial. Es súper interesante, Manuel. Mm. Pues creo que pasamos ya, Nacho, creo, a las tres sí. preguntas. Las preguntas Wow. trampas. No, no son Pues, trampas. Dale pues, nomás. ¿qué te ha parecido, Emanuel? Vamos a la parte final. ¿Te ha gustado la charla? Me encanta hablar. Yo creo que te vamos a invitar más, ¿eh? Eso. No creo que es la última. Y como decía Juan Fran, hemos cogido la manía de, de- de preguntar a los invitados que vienen y de pedirles que hagan 3 preguntas para el próximo invitado. Así que si te parece bien, te vamos a hacer las 3 preguntas que lanzó José Órdenes. La primera, ¿estás listo, Manuel? ¿No quieres beber agua? Nada. Sí. Espero que fuese agua. ¿Cuál es la mayor dificultad social o gremial que ves ahora en el presente como kinesiólogo? Falta, bueno, organización entre kinesiólogos para poder hacer que estas asociaciones tengan mucho más peso, sean mucho más potentes, porque si lo comparamos con colegio médico, es un colegio, ¿cierto?, dinosaurio. Dinosaurio me refiero a que, ¿cierto?, es antiguo, ¿cierto?, el peso que tiene, y eso es porque ellos, ¿cierto?, cada kinesiólogo, cada granito de arena va, ¿cierto?, generando esta fuerza para levantar un poco más el kine. Nos falta más unión y eso es lo que lamentablemente tomé la decisión de salirme de estos grupos de WhatsApp de donde habían 100, 200 kinesiólogos y era porque no había apoyo entre ellos. Entonces, si no hay apoyo entre ellos en un grupo pequeño, no vamos a levantar, ¿cierto?, estas sociedades que lo que nos representan, ¿cierto? El colegio de kinesiólogos nos representa a nosotros como kinesiólogos. Si queremos algún cambio a nivel nacional, ellos son los que dan la cara, ¿cierto? Y si no tienen el apoyo de nosotros abajo, somos un sistema. Cada pieza tiene que funcionar para poder, ¿cierto? Interesante porque
Yo no lo había previsto así, pero sale mucho, ¿eh? Sale mucho en las discusiones la fuerza del gremio o del colegio profesional. Parece que es un Ujú. factor importante. Bueno, ¿preparado para la siguiente, Manuel? Se cayó, está Manuel, que volviendo. vuelve. Bueno, mientras que viene no es difícil, ¿eh? Él está en Chile, nosotros No, estamos en Francia y la no. conexión a veces se corta. Cuando nombras al colegio de médicos, se te cae la conexión. Tiene los tentáculos por ahí, han cortado la conexión, ¿no? Aunque le han quitado el internet a Emanuel. Bueno, a ver si intenta volver. Mientras tanto, si consigue volver y si no, pues nada. Darle muchas gracias a Emanuel, que yo aconsejo a todos nuestros oyentes y seguidores de la agencia BP de seguir a Emanuel, de seguir a todos los que traemos aquí, a José, a Esmeralda. Son gente que la verdad que son muy interesantes y que divulgan muchísimo contenido en redes sociales basado Le en vamos a evidencia poder pedir científica. el link del artículo ese que hablaba de palabras como cuchillos también. Sí, yo creo que está hablando de un artículo de Mike Stewart que escribió Mike Stewart. donde había un gráfico, una tabla con diferentes formas de decir las cosas. Por ejemplo, artrosis, él lo llamaba la arruga del interior o algo así. Especie de, quizás vuelve. Hola de nuevo. El computador, lo siento. No pasa No hay nada. problema. Estábamos aquí Estábamos, intentando sacar eh, tiempo. Me conecté estábamos con... diciendo Estábamos que diciendo que era por culpa de los médicos, que te habían cortado internet directamente. no hay que decir ciertas palabras. Bueno, la segunda pregunta, Nacho. La segunda, ¿cuál es la mayor conquista que la fisioterapia te ha proporcionado a ti como persona? La mayor conquista con respecto a habilidades comunicacionales. A mí me Yo gusta, creo que José hablaba sí, de como tú como persona y no entregar tu vida a la fisioterapia. Quería saber qué es lo que te había aportado la fisioterapia a ti o la eh, kinesiología. me ha aportado la posibilidad de conocer personas, personas influyentes, no solo en la parte personal, porque también traté de buscar mentores, como ahí José que le mando un saludo si ve el video, un influyente, pero también en la parte de competencia específica, ¿cierto? Habilidades comunicacionales, como, ¿cierto? Los autores que mencionamos. Y obviamente adquirir algunas cosas. Y la última, ¿cómo ves los próximos años de la profesión? Yo soy bien optimista. Trato, esta nueva camada que yo estoy tratando de influir en algo, no solo como profesionales, sino que como personas, porque he tenido ahí experiencia de algo de pacientes, viene bien, viene clarito con lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y lo que tiene que mezclar. Ahí. Así que yo lo veo en buenos pasos en la kinesiología. Claro, no todo es color de rosas, pero hay que estar positivo. Si uno no está positivo, entonces no sé, pero Seguir lo veo luchando. positivo. Imagínense, nosotros como kinesiólogos podemos influir y eh, podemos influir directamente en la vida de una persona, tanto positivamente como negativamente, solamente en la entrevista. En la entrevista nosotros podemos, ¿cierto?, recopilar el 70% de la información de la persona y eso influir en el pronóstico. Ni siquiera hemos tocado al paciente, tratado al paciente. Y eso es no sé si, en qué otra profesión se podrá hacer. Y si además de Exacto. eso, de la entrevista, nosotros le demostramos cosas con alguna actividad o con alguna prescripción de algo muy particular en la consulta, en la entrevista, ese 70% vuela. Es un poco más. Entonces, no sé qué otra profesión puede en la entrevista generar algo, un cambio, algo, un pequeño, y a través de algo, terapia adjunta, terapia de línea, generar algo más, y ahí el paciente se va un poquito mejor. Hay un artículo que menciona cómo debiese entrar el paciente a la consulta kinesiológica o fisioterapia y cómo debiese salir. Que la idea es que llegue al fisioterapia con las noticias, ¿cierto?, de esta pato anatómico
un desastre, pero que se va con buenas noticias. Se va de que son procesos esperables por la edad. No dije procesos degenerativos, dije procesos esperables por la edad. Y que está cursando con una condición que a medida que avance el tiempo y él se dé cuenta que puede hacer más cosas, puede mejorar. No sé qué otra profesión podría hacer eso, entonces por eso yo lo veo con buenos ojos, la kinesiología. Me encanta la kinesiología. Me gustaría haber sido kinesiólogo. Se nota, se nota. Y tienes 2 minutos y medio para lanzar 3 preguntas al aire para el siguiente invitado, que solo Juan sabe, solo Juan Fran sabe qué va a ser. Me gustaron las preguntas, las puedo mantener y quiero agregar una. Sí. La pregunta, el contexto es considerando lo que conversamos sobre la comunicación y sobre las palabras que generan tanto daño, tanto mal como bien, ¿qué estrategias podría utilizar o qué estrategia utiliza en su práctica clínica para poder explicarle al paciente lo que tiene? Independiente de la condición patanatómica que tenga, ¿cómo le explicaría eso? ¿Qué estrategias utiliza? Si ha tenido alguna formación en comunicación, si es que ha visto a algún profesional, ¿qué utiliza como para transmitirle acá en Chile? Bueno, no todos lo manejan, pero algunos mencionamos aterrizarle el diagnóstico al paciente. El paciente tiene una HNP gigantesca, muy fea en la resonancia magnética. ¿Cómo hace él para aterrizarle ese diagnóstico al paciente? Porque sabemos que son buenas noticias en la mayor parte de los casos. Anota, Juan Fran, que invitamos a Manuel para un podcast de comunicación. ¡Oh! Interesante. Bueno, nos queda 1 minuto para despedirnos. Juan Fran, hacer Pues los nada, honores. yo quisiera dar las gracias de nuevo a Emanuel. Y como he dicho antes, cuando no estaba aquí, he dicho a la gente que por supuesto te siga en redes sociales, que el trabajo que estás haciendo es un trabajo genial de divulgación de la fisioterapia, la kinesiología basada en la evidencia científica. Hay gente como tú que hacen avanzar todo esto y nada, para nosotros ha sido todo un placer, un honor tenerte aquí con nosotros en la agencia BP y nada más. Que de nuevo muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¿Y Nacho? Muchísimas gracias, Emanuel. De verdad. Espero que hasta dentro de muy poco. Gracias a Nacho también, porque no lo dice, pero la idea de todos estos podcasts es suya y nada, nos estamos lanzando aquí poco a poco. Y hay veces que se añadirán otros miembros del equipo, como Alex, Albert y quizás Noel, si se anima al final. Y nada, simplemente seguirnos en redes sociales a nosotros también. Intentamos dar lo mejor posible y no dudéis en aconsejarnos gente que esté interesada en venir a charlar con nosotros, a tomar una cerveza virtual con nosotros aquí y a hablar un poco de fisioterapia y de nada y de todo. Y nada, de comentar si os gusta, si queréis que tratemos algún otro tema. Y nada, nosotros estamos abiertos a todo, somos gente muy sencilla. Y de nuevo, muchas gracias, Manuel. Cierra, Emanuel. No, muchas gracias a usted. Bueno, un honor después de los tremendos invitados que tuvieron. Para mí, muchas gracias. Yo sé que, cierto, el tiempo es preciado, el tiempo es de oro. Yo sé el sacrificio que hay que hacer como para organizar esto. Nada, muchas gracias por la invitación. Se agradece. Estamos aquí, vamos a estar esperando. Nada, bueno, felicitarlos, obviamente, por la calidad de los cursos que tienen en la plataforma y por la divulgación que realizan. Imagínense, tienen contenido gratuito de calidad, así que, ¿cierto? Entregar valor. A eso nos referimos con entregar valor en la divulgación, ¿cierto? No es divulgar cualquier cosa, sino que, ¿cierto? De valor, que le entregue valor en la clínica. Y de hecho, muchos de los videos, bueno, me gusta extenderme, bueno, muchos de los videos, ¿cierto? Entregan perlas clínicas que a uno le puede servir en su práctica clínica. Así que nada, muchas gracias por eso. Muy buen trabajo. Muy, muy bien. Gracias a ti de nuevo. Gracias. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo.